Revolucionarios de Café, un podcast de militantes para toda la familia. Bueno, acá estamos en el segundo capítulo de Revolucionarios de Café. Hemos puesto un título, no sé si es un título, pero yo pensé un título. La crisis del dólar, qué sé yo si funciona bien como título. Pero pensé esto, renunció Guzmán, asumió Batakis. El dólar se va para arriba, el peso se va para abajo, a esta altura ya no sabe qué pensar. Y sale la frase, ¿viste? Golpe de mercado, los especuladores. Bueno, vieron que Batakis tiró que el problema de todo es la gente que quiere comprar un pasaje de exterior o comprar Netflix y lo paga con dólares. Eso quiebra la economía nacional. Pensar un poco qué es esta situación que nos atraviesa, que no es la primera vez. Argentina casi que cada 20 años tiene una crisis, o quizás menos, una crisis de esta naturaleza donde todo se descalabra y es la incertidumbre minuto a minuto. Yo tenía un chiste, yo antes con 500 pesos iba y cargaba 500 pesos de nafta y me cargaban 500 pesos de nafta. Ahora voy con el auto a YPF y cargo 500 pesos de nafta y me cargan 500 pesos de nafta. No hay un problema con la moneda. No solo eso, sino que ahora te cargan más rápido. O sea, tardan menos, mejor servicio. Sí, tremendo. Yo te voy a aportar un dato a vos que te gustan los datos. Encontré una de esas encuestas falopa, como bien dice, que dice, ¿cuánto asado comprás con un billete de 100 pesos? Esto hecho por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna de Argentina, de un relevamiento que hizo de la ciudad de Buenos Aires y todo lo que es el Gran Buenos Aires. En 2012, con 100 pesos comprabas 2 kilos 600 gramos de asado. Hoy comprás 0,100 gramos de asado. Es un delirio. En un país que es netamente carnívoro, digamos. Sí. Tremendo. El peronismo ha logrado algo, yo lo decía en chiste, pero lo vuelvo a repetir acá. Consiguió volvernos a todos los argentinos veganos nivel 5. Pero no por ideología. No, obviamente, por obligación, ¿viste? No compras nada que dé sombra, digo yo. No, claramente la sociedad se ha acostumbrado a ahorrar en dólares. Eso es algo que nadie puede esconder. El famoso dólar abajo del colchón, o los dólares que muchas veces el Banco Central no tiene, no se deben tanto a que los burgueses están acaparando dólares, sino que también hay un fuerte complemento del ahorro en dólares por parte de la clase obrera, que sabe que es la única forma que tiene de no perder tanto ante la inflación. El problema es que cada vez nuestros sueldos cobran menos dólares. Amílcar, te interrumpo un toquecito con esto, acabo de fijarme. Según un informe oficial estimativo, porque como lo estudias de verdad, 362 mil millones de dólares es el dólar ahorro lo que está afuera del sistema en el colchón. Digamos, en principio, el porqué del rasgo argentino del atesoramiento en dólares es una especificidad, digamos, de lo que es el desarrollo del capitalismo en este ámbito de acumulación, que no es habitual a lo largo del mundo. Cerca de 300 mil millones de dólares, por lo que decía Iván, están en circulación en Argentina o atesorados físicamente. Eso vendría a ser más del 10% de la cantidad de dólares que hay circulando físicamente a nivel mundial. Y, digamos, habría que encontrarle un poco la explicación, digamos, a este carácter bimonetario que tiene la economía argentina, que no es nada común. ¿A qué me refiero a que no es nada común? Por ejemplo, en Brasil existe mecanismos de atesoramiento y de financiación en base a la moneda local. O sea, hay un mercado de capitales en reales que en pesos sería imposible de construir, por lo menos en lo inmediato, ¿no? Requeriría una valorización de la moneda a muy largo plazo, digamos que no es posible. Da cuenta de un déficit estructural de Argentina que tiene que ver con cómo se reproduce el capitalismo en gas, ¿no? Habría que discutir un poco eso, digamos, para pensar hipótesis acerca de cómo se origina ese problema que vayan más allá de lo que decía al principio Iván del tema de la conspiración, ¿no? Sí, aparte esto, la idea de conspiración, esta vez una suerte, no sé, de que hay una idea maniquea, maquiavélica, para que todos, incluyendo la misma burguesía, quiebre. Y
sobre todo, el aparato productivo, no lo decía recién a mí, el aparato productivo argentino está igual que en la década del 70. Pero no solamente eso, el salario, por ejemplo, de la clase, está por debajo de la crisis del 2002, del 2001. Está por debajo del 2002, el salario real, la posibilidad de adquisición del salario de la clase. El nivel de PBI per cápita está al mismo nivel del 2010 y está por debajo de la década del 90. Pero no solamente eso, la cantidad de valor agregado en términos de aporte industrial a la producción hoy está en alrededor del 20% del PBI, cuando llegó a estar cerca de 50 en la década de 60. Es cierto que Argentina está estancada en términos de productividad mundial, pero no es cierto que está con la estructura productiva de los 70. Se renovó totalmente, quedará algún dinosaurio de los 70, pero tecnológicamente es significativa. América Latina en general se adoptó muy mal, y Argentina y Brasil tienen la particularidad de que, además de adaptarse a este sistema, tenían una estructura industrial bastante desarrollada que ya no se podía incorporar de manera exitosa a este proceso de globalización. Tengo acá una grillita que armé, que después la podemos subir a nuestro canal y a donde la gente quiera. La evolución del 2011 al día de hoy, o sea, Cristina, Macri y lo que tiene Alberto dando vuelta, si bien no es el valor definitivo, la comparación entre el aumento del salario mínimo vital y móvil, que es un punto de referencia, que está por arriba del promedio de sueldo de la clase obrera, pero los sectores más ocupados, digamos, están por arriba de eso. Pero, como hay una gran tasa de subocupación, esa gente está por abajo. Y si nosotros miramos la evolución del dólar como punto de referencia y del salario, tenemos que cuando el salario mínimo vital y móvil en 2011, o sea, en la reelección de Cristina, estaba cerca de $500, un poquito más, $520 más o menos, si pensamos en dólar paralelo, 550 el dólar oficial, hoy lo tenemos en $180. Es decir, que el salario mínimo bajó de 520 a 180. Es una tercera parte. Y ahí está la destrucción de la capacidad adquisitiva de la clase obrera. Por eso hoy tenemos más de la mitad de la población pobre. Porque el salario... Es interesante que ahí pasa de ser el salario medio en dólares, el salario mínimo más alto de América Latina, a ser uno de los más bajos en un tiempo récord, ¿no? Una década. Qué impresionante. Bueno, pero ¿cómo actúa en la cabeza de la gente, ¿no? Del trabajador? No, bueno, Cristina le dio todo, entonces ya va a saber solucionar el problema, ¿no? La crisis. Y cada vez que habla se dispara el dólar y renuncia un ministro. Así que está compleja la cosa. Además, para hablar de respuestas a la crisis, cuando Cristina tiene que hablar en serio, digamos, lo que está planteando es una resolución de la economía bimonetaria habilitando la circulación legal de dólares, que es un modelo panameño, digamos, y se junta a charlar con Melconian, por ejemplo, que es un representante clave del establishment. Podríamos hablar de un pacto progresista liberal tranquilamente. Hay una histeria tremenda en el gobierno y una lucha de facciones. A mí lo que me llama muy fuerte la atención es que dentro de todo relato político los números brillan por su ausencia muchas veces. Y que cuando Cristina habla de la solución, y como decís vos, que hace esta propuesta casi bimonetaria, digamos, a lo panameña, podríamos decir, creo que una de las cosas que pasa es que la gente tiene la esperanza de que esto se solucione de alguna manera, solo. En algún momento se va a solucionar este problema. Entonces, constantemente sabemos que hay crisis, hay que aguantar los palos, y cada tanto tiempo, 10 años, se soluciona la crisis. Bueno, mi abuela decía que lo mismo que decís vos, decía mi abuela, que cada 10 años la Argentina te ahorcaba, pero nunca te mataba, siempre te dejaba aire para que te... Así que... Quedás un poco peor después de cada intento de asfixia, ¿no? Pero es cierto eso. Es muy interesante también lo de las alquimias políticas. La primera crisis financiera argentina, una crisis brutal, es de 1890, y la resuelve Carlos Pellegrini formando un gabinete con Roca, Mitre
y Aristóbulo del Valle, por ejemplo, que era cómo armar un gabinete con Milei, Cristina y Macri juntos. Golpe del 30, ¿quiénes son, digamos, los que manejan la economía en esta etapa, que es la etapa la de Pellegrini fue la política monetaria de la caja de conversión, que duró hasta el 30. En el 30, ¿quién agarra? Agarra Justo, digamos que un militar radical antipersonalista, pero los que ejecutan la política económica son gente que viene del socialismo independiente. Pinedo, digamos, es el más recordado, y en esa etapa es la que se funda el Banco Central. Bueno, en el 89 llega al poder un presidente del interior que venía proponiendo una especie de ultraperonismo que se contraponía totalmente a Angelos, que era el candidato liberal, ¿no? O del liberalismo, estaba cercano a personajes del Medio Oriente, Menem, ¿no? Estaba cercano a sectores de la burguesía nacional absolutamente lúmpenes. Y este personaje hace la reforma, la transformación liberal, capitalista, más importante en Argentina desde la época de Roca. Y después la otra crisis, la del 2001-2002, la resuelven con la llegada al poder de un gobernador del interior a través de Duhalde, que llega a terminar el mandato por el que había perdido. O sea, Duhalde pierde para ese mandato en el 99, pero lo termina por alguna alquimia política criolla. Le agrego a tu alquimia que una de las personas promotoras de que Duhalde termine el mandato fue Carrió. Si no hay alquimia ahí rara, diciendo Carrió la Claro, Carrió que en ese momento jugaba dentro de la izquierda con Zamora. Para horror de muchos progresistas. La ley universal, la UH. La UH es un proyecto de Carrió, como tantos otros. Muchísimos de los proyectos de la primera etapa del kirchnerismo y de la última anterior a esta eran propuestas de Carrió que habían sido desechadas en su momento, en su época progresista, por el peronismo. No había conseguido la cantidad de votos y el apoyo de los sectores burgueses capaces de sostener esto. Bueno, pero hay una cuestión ahí, el tema de las alquimias que vos tiraste de Amícar y que arrancó toda esta última parte, que es, Omar es un raconto de las grandes quiebras del capitalismo de Argentina. Y ahí me parece que todas las posibles fracciones de la burguesía que puedan llegar a existir se resuelven. Acá hay que salvar la patria. Yo me acuerdo de haber debatido en la universidad con gente de la Franja Morada defendiendo que Duhalde era el salvador del capitalismo, de la república. Bueno, pero el famoso ajuste de la Baña, que le permitió a Kirchner luego comenzar el gobierno con aire, ¿no? La pregunta es quién es el Duhalde argentino que pague el costo político. Parece ser que nadie quiere pagar el costo político. Yo tengo un dato igual para tirarles, porque hablamos de crisis, El 20 de febrero comenzó la guerra Ucrania-Rusia. En mayo, la burguesía argentina hizo la liquidación de divisas más grande de la historia argentina con 4.232 millones de dólares. En la historia no pasó eso. Entonces mi pregunta es si realmente el capitalismo argentino está en una crisis terminal, como dicen algunos, o simplemente está esperando el momento justo para hacer una recomposición de sus características. Me gusta la frase que tirás porque recién estaba pensando en algo que, bueno, me toca mi fibra, voy a decir trosca, pero por ahí no es real, porque vos, Omar, también sos una tradición de esa corriente, pero somos de distintas tradiciones, con lo cual quizás no es verdad. Esta idea de que el capitalismo no puede resolver esto, la idea terminal, no lo puede resolver, está colapsado, es de última un pulmotor. Pero ¿puede el capitalismo resolver, puede la burguesía argentina resolver, no sé, esto? La inflación, el problema del dólar, el problema del aparato productivo, ¿tiene condiciones? Es muy interesante lo que planteas, Iván. Desde el punto de vista político, yo militaba en el PTS, por ejemplo, que no tiene una visión de las crisis tan central, digamos, tan catastrofista. Se ven las tendencias que conducen a la crisis y las contratendencias que son los mecanismos que desarrolla el capitalismo, no para resolver la crisis, pero sí para tirarla hacia adelante. Pero siempre se veía una crisis catastrófica en el horizonte cercano, ¿no? Después de que pasó, bueno, las dos crisis del petróleo, la crisis de la deuda latinoamericana,
creo que Viernes Negro del 87, Sí. en Wall Street, en el 90 la crisis japonesa, en el 94 la crisis mexicana, en el 97 la crisis asiática, en el 98 la crisis rusa, en el 2001 la crisis argentina, en el 2008 la crisis mundial. Digamos, hay que advertir que la crisis es un mecanismo que facilita la reproducción de esta etapa. Así que bueno, digamos, hay que tener en cuenta esa perspectiva en el sentido de que el capitalismo genera crisis, pero no genera un colapso, un derrumbe, una última crisis, ¿no? O una crisis que abre las puertas para una situación revolucionaria como algo inmediato. Y después también yo, además de esta visión de la crisis definitiva, estoy bastante peleado con algo que planteaba Milcar en un punto que también es como duda, ¿no? De que, bueno, este país es una mierda, estamos cada vez peor, no hay manera de que se resuelva nada. Y lo que ves es que paulatinamente lo que estamos conversando, cada tanto cae y después se levanta más abajo de lo que estaba antes. Pero para esto la burguesía exige un ajuste muy importante, ¿no? Fundamentalmente un ajuste del gasto previsional y energético, una caída de la presión fiscal, un retroceso de la presión fiscal y un control de los resortes de la economía por parte de los capitalistas, que es lo que más jode, me parece, al capitalismo local, que es la intervención estatal en cada uno de los puntos que tiene la cadena de valor, ¿no? Que te ponen, hay algún impuesto, alguna regulación, etcétera, para que funcione la matriz productiva argentina, que es muy compleja. O sea, ahora con las importaciones están teniendo un problema terrible, porque bueno, donde nace una regulación nace también una evasión. Sí, yo retomando el principio, lo último me encantó, me dijo Mar, la verdad que me encantó. Retomando el principio de tu pregunta, Iván, vos sabés que el liberalismo no es catastrofista en ese sentido, en el sentido que quizás lo tenía Altamira y el Po. Para mí el Po es Altamira, esto tomo partido de la interna. Lo que sí noté siempre es que teníamos esta idea de que, bueno, el capitalismo vive en constantes crisis y que dependiendo del tipo de crisis eran las consecuencias que generaba la sociedad. Esto de que sosteníamos a grandes rasgos de que objetivamente estaban dadas todas las condiciones, porque el capitalismo vivía en crisis. Esto no quería decir que fuese final y terminal, pero bueno, había que generar subjetivamente las condiciones de alguna u otra manera para que la clase obrera se lanzara a la lucha revolucionaria. Un ejemplo histórico sobre esta cuestión de que si la burguesía puede sortear o no la crisis y puede superarla, comparto lo que dice Omar, de que es una gran oportunidad para crecer muchas veces la crisis y para sostener la ganancia por parte de la burguesía, que con la crisis el crack del 29, la famosa crisis, gran primera crisis capitalista a nivel global, digamos, nace un poco lo que podríamos decir como el estado de bienestar, ¿no? Ese estado interventor que apuntala cierto tipo de capital para que crezca, ¿no? Dándole los beneficios a los trabajadores, ese discurso que había, que el sueño americano, digamos, conocido como el sueño americano. En Argentina ese proceso llevó a lo que luego fue el peronismo, digamos, ese control de la industria liviana. Esos burgueses que ahí utilizaron el Estado para crecer, para acaparar un poco más de inversión y de capital, en ese momento no les molestaba el Estado. Luego, como dice Omar, donde hay un impuesto nace una evasión, ¿no? Esto me parece interesante, pensar hoy cómo, si la burguesía argentina es capaz de sortear la crisis, ¿viste? Yo me pregunto, bueno, ¿cómo puede solucionar la crisis? Y en realidad no necesita solucionarla. La burguesía agraria, podríamos decir, para nombrarla de alguna manera, para no caer solo en la burguesía sojera hoy en día, pero la burguesía agraria y la burguesía mercado internista que se dedicaba a algún tipo de industria, eran familia, digamos. Una nacía de la otra. Y en el momento que creció a través de cierto apuntalamiento estatal con Perón, y cuando, digamos, en cierta manera los sectores industriales tenían que torcer el brazo de la matriz argentina, no lo hicieron, digamos. Se quedaron con el mismo tipo
de matriz que se venía sosteniendo, y es lo que hoy lleva a que sea una acumulación de tecnologías chatarra y de porquería de hace 60 años, que no sé si decirle improductiva, pero no pueden competir a nivel internacional, ¿no? Digamos, Astillero, que es la gran empresa que los nacionalistas en Argentina te ponen como bandera para sobresalir de la crisis, es una empresa que tiene máquinas de los años 60. ¿Cómo vas a competir con los astilleros chinos, digamos, o los astilleros coreanos, cuando acá tenés material que en el resto del mundo se tiró como chatarra? También en lo que pienso en cómo se solucionó el tema de la devaluación con Menem, y a grandes rasgos el 1-1 se consiguió sosteniéndolo en base a la venta de las empresas estatales, digamos. En gran medida, digamos, entraban miles de millones de dólares, iban al fondo del Banco Central, y la diferencia de lo que valía el dólar, o sea, esa diferencia real que había la sostenía el Banco Central con los fondos de la venta de empresas. Entonces el 1-1, que enriqueció a muchas personas, prácticamente se sostuvo con la reconfiguración del capitalismo argentino. Es una de las salidas. ¿Hay salida? Digamos, sí, tienen. Ahora el problema es que no hay que vender, digamos. Pero tampoco hay financiamiento, ¿no? Porque con Menem es hasta el 94, 95 que se alimenta de las privatizaciones, y después se empieza a alimentar de la deuda, ¿no? Por eso es clave el FMI como actor, que es un prestamista en última instancia, ¿no? Lo mismo con Macri. Primero le piden a los bancos privados, y cuando ya no pueden solventar la deuda con los bancos privados, tienen que pedir el auxilio del FMI, ¿no? Pero bueno, o sea, hoy no está ninguna de las dos cosas, ni hay, o tres, no hay disponibilidad de capitales a nivel global, porque Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, no hay empresas que tengan el valor suficiente como para privatizarlas y financiar algo más de un mes de los gastos ordinarios del Banco Central, y tampoco hay disponibilidad de crédito, no solo a nivel internacional, sino en particular Argentina está en un default producto del nivel de riesgo país, ¿no? A esa tasa de interés es imposible tomar ningún crédito en dólares, ¿no? Y que no es una cuestión solo cuantitativa, porque muchos países tienen un nivel de endeudamiento mucho mayor que Argentina, pero dado el historial de crédito y las características específicas de la economía argentina, da como resultado que nadie le va a prestar un dólar. El año pasado el pago último del FMI se hizo con plata del FMI, o sea, es ridículo, o sea, totalmente lo que decís vos. El FMI le prestó plata a Guzmán para que pueda Guzmán pagarle el crédito al FMI, es ridículo. Pero me quedé pensando el tema de las crisis. Yo hace mucho, no es o sea, es un libro lindo, a mí me gustó más el documental de Naomi Klein, no sé si lo vieron, La doctrina del shock, todo eso mucho más, da clases. Sí, está bueno, es muy didáctico. Ella ahí lo que está planteando es, pensando en las crisis, digamos, cómo esas situaciones que subjetivamente son muy difíciles de comprender, permiten a la burguesía hacer grandes shocks sociales. Y de hecho ella habla, por ejemplo, de la hiperinflación, habla también de la dictadura, etcétera. Pero es interesante porque en un cuadro de bancarrota generalizada, de crisis, de dólar que se fuga, de desocupación, de todo, de los miles que marchan para pedir un plato de comida, no ya un salario, que venga un Milei o un Melconian o un Lagarret, cualquier, Cristina puede ser, porque todos tienen el programa de los mismos, y diga, acá tenemos que devaluar, llevar a 300 para bajar el salario real, pero todos van a tener laburo, y no sé si la clase obrera no te lo agarra. Bueno, yo creo que es un poco lo que está pasando. La hiperinflación, ¿no? Y el shock, y lo que plantea Naomi Klein. Y vos lo planteás con un personaje bien nuestro, ¿no? Para que cualquiera que esté escuchando entienda a qué nos referimos. Yo creo que tenés razón en eso, en que de alguna manera Milei no necesita ganar las elecciones. Le alcanza con meter un discurso en una clase obrera que históricamente se ha resistido de una u otra manera, en mayor y menor medida, a ciertas reformas. Hoy le alcanza a la burguesía con que Milei le meta ideas liberales, las haga popular,
popularice como un divulgador de ideas liberales esta cuestión, ¿no? Nosotros le diríamos la ley de la selva, pero es, bueno, que los pocos que trabajen y vivan bien, y el resto que aprenda a solucionar su existencia, digamos, ¿no? De alguna manera lo están metiendo en la sociedad, no me parece extraño. Y creo que todo el bloque de la burguesía sabe que en mayor o menor medida eso en algún momento se va a tener que cumplir. No pueden seguir sosteniendo una clase obrera tan cara, para decirlo de alguna manera. Creo que es un poco también la razón de este podcast, del canal y todo, que es los liberales, la burguesía, han puesto 2 o 3 explicaciones muy claras de los problemas que tiene el país y que la clase obrera lo consume como real. Por ejemplo, el problema del gasto público. Para afuera de decir verdad o decir mentira, el mundo, todos los trabajadores que uno discute te dicen, bueno, se gasta mucho y mientras poco. Creo que el problema de la izquierda, contraponiendo de los revolucionarios al menos, es la falta de poder una explicación que pueda ser asimilada. Me parece que hay que empezar a pensar eso. Yo el otro día vi en un grupo de debate, una flaca preguntaba, bueno, y si la izquierda toma el poder mañana, ¿cómo frena la devaluación de la moneda y la inflación? Y nadie podía responder nada. Un dato para sumar a lo último que decías sobre el Estado y cómo lo piensan los trabajadores. Hicieron una encuesta, me gusta que la otra vez vi una encuesta, después la podemos subir también. El 61% de los encuestados, todos trabajadores, ¿no? Creían que el problema principal de la Argentina era el gasto público. Es una narrativa muy mediática, eso. Tiene que ver con 10 años de inflación constante, ¿no? Se empieza a ver que el problema de la inflación, inclusive la intuición de los consumidores, de los trabajadores, tiene más que ver con la realidad que con muchas explicaciones que asocian la inflación a problemas subjetivos de la clase dominante, ¿no? Es una clase dominante que sistemáticamente apuesta en contra del peso y producto de eso, bueno, se genera escasez de dólares, ¿no? Pero la gente asocia este problema a mala gestión pública. Asociarlo con el gasto tiene que ver con un laburo muy intenso que, por ejemplo, en la década del 80 hacía Neustadt, y actualmente, bueno, desde los canales de cable politizados más ligados a la oposición y desde dirigentes como Milei se viene, digamos, divulgando políticas como puede ser, bueno, la política de shock como una salida, ¿no? El ajuste como una salida a la crisis, que es una barbaridad. O sea, aplicar un ajuste cuando ya tenés una recesión es suicida, sobre todo en un país periférico, ¿no? Pero bueno, más allá de eso. Y la dolarización, ¿no? Que es algo de lo que no hablamos, pero es algo que plantean algunos sectores. Podemos decir que en un punto, en los momentos de crisis, aparecen los monstruos, ¿no? También lo pensaba en relación a algo que dijo un bastante inteligente, que se llama Tomás Rebord, ¿no? Que discutiendo así con su propio público, ¿no? Decía, por ejemplo, bueno, un amigo me dice que si no se presenta Cristina va a votar a Milei, ¿no? Y esto no lo puede entender nadie de los politizados. ¿Por qué? Porque la gente está buscando a alguien que desde el poder resuelva el problema y lo resuelva. No le importa la cuestión conceptual. Digamos, lo que quieren es liderazgo. Y me parece que eso es lo que falta y lo que es muy difícil de construir acá, ¿no? Hay una extrema fragmentación política, y da la impresión de que cualquier gobierno que asuma, digamos, está bloqueado por la intervención de la oposición. Y lo último que digo, me parece que la izquierda obviamente tiene que pensar mejor los problemas. Está la idea de la centralización de la banca, la nacionalización del comercio exterior, el reparto de las horas de trabajo, pero que suenan a consignas en la medida en que no se vea un bloque social, histórico, consistente que pueda llevar a la práctica semejantes transformaciones. Y en ese sentido es muy interesante pensar el problema de la estructura social argentina, por algo que decía Milcar. Decía, Argentina es muy cara, tiene una clase obrera muy cara, ¿no? Pero el salario está liquidado. ¿Por qué es caro? Porque tiene industria, que es algo que en América Latina no existe. No hay ningún país industrializado, salvo México, que tiene más protección que Argentina
No, México no, México, que está vinculado a lo que es las maquilas en Estados Unidos, Brasil, que tiene más protección de Argentina, y Argentina. Digamos, esos son los 3 países que tienen algún tipo de estructura industrial. Y esta estructura industrial en Argentina genera que por cada punto de crecimiento hay 3 puntos que crece la necesidad de importaciones, porque el 90% de los insumos para cualquier fabricación local son importados y requieren dólares, ¿no? Y eso, bueno, provoca un desequilibrio que creo que la burguesía puede soñar con resolverlo de manera latinoamericanizando a Argentina, que se parezca más a Chile, sin industria, importando todo barato. Pero imagínate ¿qué sería Ensenada sin el astillero y con la mitad YPF? ¿No? Sería un escenario de un barrio popular, pobre, de Perú, de Paraguay. Bueno, acá hay pobreza, pero pobreza es otra cosa en Paraguay, es otra cosa en Perú, es otra cosa en Bolivia. La sociedad, cuando está en crisis y no tiene liderazgo por muchos años y la crisis es muy larga, busca un liderazgo radicalmente opuesto a lo que generalmente venía viendo o sosteniendo o apoyando. La Alemania de los años 20, cuando se da hasta el año 33 el ascenso de Hitler. Hasta ahí la mayoría de los obreros, los partidos que mayor voto sacaban eran el socialdemócrata y el comunista. Varios intentos de insurrecciones comunistas fracasados, una pelea entre socialdemócratas y comunistas por la clase obrera, por la dirección de la clase obrera, y en un momento aparece un tipo y se impone a través de la fuerza y un montón de cosas, pero se impone con un discurso totalmente opuesto y radical a lo que la sociedad venía viendo como lo hegemónico en discusión política, y ese sujeto es Hitler, digamos. Y si no pensáramos que la sociedad busca algo radical cuando está agotada la clase busca un cambio radical, no se entendería cómo Hitler gana las elecciones y saca miles y miles de votos obreros, ¿o no? Porque la burguesía numéricamente no es mucha, el que lo vota es el obrero, y estamos hablando de una sociedad que tenía una fuerte propaganda socialdemócrata y socialista. Quería dar ese dato como dato histórico. No digo que Milei vaya a ser nuestro Hitler, creo que estamos muy lejos de eso, y que esa idea del miedo lo que ayuda muchas veces es a mantener el status quo, ¿viste? El clásico discurso del kirchnerismo: si no me votas a mí viene la derecha, Milei es el fascismo, entonces sigamos votando esto y sigamos apoyando y sosteniendo esto. Por otro lado, creo que la izquierda no sabe en el país que vive, digamos. Le falta un fuerte estudio de la realidad nacional. Sin ir más lejos, el 9 de julio, toda la izquierda salió bajo la consigna por la segunda independencia, por la segunda y definitiva independencia, como si Argentina fuese una colonia. De hecho, lo han dicho, es una colonia del FMI. Lo ha dicho tanto el el Partido Obrero, el PTS, Izquierda, todo el FI. Lo ha dicho el guevarismo, lo que queda del guevarismo organizado. Lo ha dicho la izquierda más posmoderna, que Argentina es un país dependiente del FMI, casi colonial, y claramente lo han dicho los nacionalistas. Bueno, también me invitaron a ponerle al acto del 9 de julio, no fui por cuestiones, digamos, pero creo que la izquierda viene con una inercia política, conceptual, de repetir algunos tópicos y sistemas de consignas que vienen invariablemente desde la década del 70. Digamos, le cuesta mucho dar respuesta a problemas actuales desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de la investigación hay trabajos, o sea, ahora R&R sacó uno bastante completo, si uno mira ideas de izquierda, los materiales del PO y eso, hay una visión, pero hay una tendencia a aferrarse a núcleos conceptuales que son discutibles, ¿no? Yo creo que hay un esquema claro a nivel mundial de centro y periferia, pero la idea de países imperialistas y semicoloniales como categorías fundamentales me parece que está bastante superada. Ni China ni Vietnam ya, que son países que mantienen el poder de los partidos comunistas, siguen, digamos, con un ideal de autarquía desde el punto de vista industrial que es absolutamente impracticable, pero que está en la base de lo que había sido la perspectiva del socialismo real de la década del 30, 40, que influye muchísimo en Trotsky
y después los revolucionarios de los 70 que encabezaron los procesos de liberación nacional, pero bueno, estaban dando respuestas a otro mundo. Digamos, a mí lo que me cuesta ver son las respuestas para este mundo que tiene la izquierda anticapitalista, ¿no? La izquierda revolucionaria. Bueno, ¿se parece con esto último de Omar? Las preguntas, las respuestas que tiene la izquierda revolucionaria para este mundo, podemos cerrar. Me parece que el cierre es extraordinario. Nos vemos, un abrazo grande, hasta el próximo encuentro. Listo, chao, chao. Chao, chao.